algo me decía, me daba terror la mochila. Sentía que había algo que estaba ocultse había olvidado una mochila en casa y sentía que estaba ocultando algo feo, no sé, ¿vieron cuando la intuición te dice, fíjate porque hay algo extraño? Entonces, bueno, abro la mochila y cuando abro la mochila, y que nunca confíen en nadie, si no viven con una persona 24 horas no pueden jamás conocerla a fondo. A veces idealizamos y creemos que son las mejores personas del mundo y después nos encontramos con esto, porque bienvenidos a esta nueva sección, la caja de Pandora. Y hoy te voy a enseñar por qué no puedes confiar en nadie. Te vengo a contar esta historia para que vos aprendas y entiendas el por qué no puedes confiar en nadie más que no seas vos. Vamos a darles un ratito para que se vayan conectando. Y estamos acá con Evelyn, tomándonos este ratito. ¿Cómo están? Donde vamos a abrir, dicho sea de paso, ¿qué es lo que abrimos esta noche, Evelyn? Esta noche abrimos la caja de Pandora. Esta noche abrimos la caja de Pandora para enseñarles el por qué en esta ocasión, en este primer episodio de la caja de Pandora, ¿por qué no puedes confiar en nadie? ¿Por qué? Bueno, mira, te doy un ejemplo muy potente, ¿sí? Que se desenlaza allá por el 1980, cuando era un infante aún. Sí. Y llegaba a casa un amigo de la familia que era tal la confianza que le tenían mis padres, que incluso llegó a ser el pretendiente a ser mi padrino. ¿Vos sabés lo que es un padrino? El significado que un padrino tiene en la vida de los chicos. ¿Cuál es el significado de un padrino? El padrino viene a ser esa persona en los que tus padres confían para que si a ellos les pase algo, lo suplanten como figura paterna, que se hagan cargo de vos, o materna. Exactamente. Bueno, y en esta ocasión, si bien mi padrino iba a ser mi tío, no pudo serlo ya que falleció antes de que se pudiera realizar ese sueño de mi madre de que mi tío fuera nuestro padrino, el padrino mío, de mi hermano. Con lo cual quedó como padrino sustituto esta persona a la cual le tenían muchísima confianza. De hecho fue una persona que fue fundamental en la vida de mis padres cuando muere mi tío y quedan totalmente en depresión. Y se encarga de levantarles el ánimo, de llevarnos a su casa. Una persona que en apariencia era un hombre trabajador, muy respetable, tenía familia incluso. Era el famoso tío postizo. Pasan los años y bueno, cada quien hace sus vidas, pero siempre viéndose esporádicamente, anualmente, ¿sí? Tal vez ese bautismo nunca se llevó a cabo, pero siempre fue de palabra la persona de confianza de la familia. Mis padres se separan, esta persona sigue en contacto con nosotros, con la familia, con nosotros chiquitos, mi madre, etcétera, etcétera. Con los años, mediante un episodio donde yo me voy de mi casa, decido irme. Ya existías vos, ¿te acordás? Sí. Eso es para otro episodio. Ese es para otro episodio. Sí, me acuerdo como si fuera yo. Pero bueno, tenemos que irnos de un día para el otro, en búsqueda de paz. Y decidimos ir a preguntarle a esta persona si podíamos temporalmente convivir con él hasta que nosotras consiguiéramos un alquiler. Bueno, esa persona de entrada nos dijo que sí, cómo no, si sos como mi hija, por supuesto, vení, te quedás en casa, no hay problema, te quedás a vivir acá, no hay que pagar alquiler, no tenés que pagar nada, bueno. Ya de entrada fue una mentira porque entramos, no había luz, supuestamente no había luz. Pequeño detalle, el terreno era, pero tenía no sé cuántos años, décadas de deudas de luz que la tuviste que pagar vos. Exactamente. En este episodio de la caja de Pandora vamos a enseñarte por qué no puedes confiar en nadie, por qué no puedes confiar ni en tu propia sombra y sobre todo por qué jamás tenés que confiar tus hijos, ¿sí?, en personas por más amorosas y buenas que parezcan. En esta ocasión, probablemente muchos ya estarán pensando que tal vez esta fue una persona que intentó ser totalmente
bueno, digamos, abusiva en el aspecto machista, ¿no? Pero no necesariamente. Fue alguien que en principio nos brindó todo, en realidad todo era el techo porque tuvimos que empezar levantando la deuda de la luz para poder tener una vida digna. Sí, la persona vivía a base de puchos y así que la comida también, la ponías vos. Bueno, en ese momento yo estaba trabajando, levantamos la deuda de mi tío postizo, salimos adelante, nos mudamos, realizamos la mudanza, nos conformamos en una piecita chiquita que se convirtió en consultorio de tarot, consultorio de masajes. Armamos muy linda nuestra piecita ahí, la que nos prestaron. Y en principio parecía una convivencia bastante linda dentro de todo, porque bueno, estábamos en la semana, nosotras vos ibas a la escuela, yo te llevaba, iba a trabajar. Cuando volvíamos compartíamos un ratito. De repente empezamos a ver actitudes un tanto extrañas de esta persona que no sabíamos, no, al no convivir con alguien, uno no conoce a la persona hasta que no convive. Y hasta el momento era el tío copado, el abuelo copado, pero no sabíamos la adicción impresionante que tenía al vino, entre otras cosas. Cuestión es que cuando estaba con abstinencia de su vino se tornaba totalmente agresivo, rompía cosas, etcétera, etcétera. Eso no fue lo peor. Pasaron las semanas y los fines de semana, bueno, yo estaba estudiando en ese momento, así que vos te quedabas en la casa de mami a dormir, ibas a visitarla, te quedabas con ella. Yo el otro día los sábados estudiaba, estaba haciendo un curso, un perfeccionamiento. Y bueno, esta persona tenía muchas amistades, muchos amigos, ¿sí? Lo querían todos, tenía muchos amigos. Y entre esos amigos había una persona que cuando recién llegamos siempre estaba ahí, era un amigo jovencito de él, que también era un borrachín, alguien que consumía mucho vino y siempre estaba ahí tomando con él. Hasta que, bueno, un día le dije, bueno, mira, yo me tengo que ir, si me llega a faltar algo, ya sé que fuiste vos, así que ponete las pilas. No, quédate tranquila, que no te va a faltar nada, bueno. El sábado siguiente, yo los sábados me iba a la casa de una amiga, ¿te acordás? Sí. Y vos te ibas a lo de mami, yo me iba a lo de Vero, o de Clau. Qué feo tener que levantar deudas ajenas, me pasó. Uf. Bueno, en realidad en un principio era una mano lava la otra y las dos lavan la cara, pero esto fue bastante heavy, porque hay más, recién arranca. Hoy te vas a enterar por qué no puedes confiar en nadie. Imagínense que esta persona para mí era tan querida que incluso le llegué a decir papá. Obviamente no era mi padre, era un amigo de la familia desde que éramos chiquitos, pero no era mi padre. Y bueno, yo era tal el cariño que le tenía. Y cuando empezamos a convivir empezamos a notar esas conductas extrañas. Cabe recalcar que esta persona era el típico que vos decís, ¡fua! Macho pecho peludo. Ah, ¿no? sí, bueno. Cabe recalcar eso, el típico machista, macho pecho peludo, que lo veías y era el superhombre. Bueno, por eso titulamos hoy este episodio La Caja de Pandora, ¿no? Porque era esta persona era el típico que, no tenés una amiga para presentarme, o a mi mamá le decía, che, no tenés una amiga para presentarme, y era el macho argentino que piropeaba a todas las mujeres. Bueno, ¿qué sucede? Estábamos en esta ocasión aprendiendo a convivir, nosotras cocinábamos las dos, lavábamos todo, nos íbamos a nuestra piecita para molestarlo lo menos posible, que él estuviera ahí con sus amistades. Cuestión es que un sábado... ¿Decimos la edad? La edad tenías? Y ¿yo cuánto tenía? Sí, en ese momento. Y yo en ese momento tenía, bueno, tan nena no, pero tenía 32 años. Y sí. ¿No? Cuando fuimos a convivir con esta persona yo tenía 32 años. Nosotros vivíamos en una piecita que daba para el fondo, afuera, y él vivía en la casa, adelante. Solamente compartíamos el baño y el ratito de comer. Bueno, levantamos la deuda de la luz, empezamos a convivir, pensamos que íbamos a tener una vida sumamente tranquila hasta que consiguiéramos un nuevo alquiler. Y esta persona comienza a tener actitudes extrañas. Bueno, a veces sentaba en la vereda, cuando nosotras llegábamos estaba ahí sentado piropeando a las chicas que pasaban. Se hacía el macho argentino, literalmente. Cuestión es que, como dije hoy, tenía varias amistades con quienes se juntaba los fines de semana, por lo tanto yo no permití jamás que vos te quedaras ahí, ¿te acordás de los fines de semana? Sí, jamás. Siempre era vos de mami y yo de la tía Claudia o de la tía Vero, para que no tuvieras que ver absolutamente nada, ¿no es cierto?, de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Bueno, que incluso yo todavía ni siquiera sabía dónde estábamos pisando, pero bueno, viste que ya nos picaba algo, Sí. ¿te acordás? Decíamos, no era tan copado, acá hay algo raro. Sí, iba más allá del vino. Y además,
Bueno, otra cosa, yo nunca me enteré hasta que fui mayor de edad, ¿no? O sea, sospechaba que había algo raro, pero nunca me imaginé que para tanto. Sí, fue para tanto. Bueno, un sábado que yo no me voy a la casa de mi amiga porque tenía que estudiar, ya que tenía que rendir un examen al otro día. Él había... Decir que estabas estudiando. Me estaba perfeccionando para técnica en masajes, ya era masoterapeuta y me estaba perfeccionando en técnica en masajes. Cuestión es que, bueno, estaba su amigo, el que andaba siempre ahí con él, el muchacho joven este, y me habían dicho que él se había empezado a poner celoso de mi amigo, o sea, como que, che, mirá, tu papá postizo está celoso del chico este porque piensa que tienen onda. Nosotros nos hicimos muy amigos. Yo, si hay algo que aprendí de mi viejo, es a tratar con personas que viven en la calle, personas muy humildes y personas que están en excelentes posturas económicas, como cuando conocimos a esos famosos actores, astrólogos que hemos conocido en la época en que eras chiquita, íbamos a hacer tarot. Yo eso es algo que siempre me impresionó de parte tuya, que podías estar o con la gente de la más alta cuña o con la gente más precaria de lo precaria. Bueno, eso es algo que aprendí de mi papá, ¿no? Tu abuelo era así, él podía tratar con gente que vivía en la calle y tratarla con toda la humildad y el amor, de mi padre biológico, obviamente estoy hablando. Sí. Y podía tratar con las personas que estaban en una excelente posición económica. Bueno, sucedió que había empezado a notar actitudes extrañas y me habían dicho que él estaba celoso de mi amigo, que era su amigo, que nos habíamos hecho compinches, que tomábamos mate, nos reíamos, conversábamos. Se había armado como una re linda amistad, ¿sí? Más allá de que a mí no me gustaba que ellos tomaran, yo simplemente los trataba el ratito que estaba, porque yo volvía a trabajar tarde, y los trataba un ratito, después nos íbamos a dormir. Bien. Cuando me dicen que él se pone celoso de esta persona, a mí había algo que no me cerraba. Yo decía, pero no tiene motivos para ponerse celoso, porque nosotros tenemos una relación de amistad con el amigo en común que teníamos. De hecho, esta persona tenía 62 años en ese momento y mi amigo, nuestro amigo en común, que lo conocimos en esa casa, tenía 20 largos, ¿no? 28, 30. ¿Sí? Sí. Para mí estaba más en los 30, pero... Bueno, ponele, era una persona yo también era chiquita. de mi edad. Yo tenía 32, ponele, él tenía 30 y algo. Bueno, yo era chiquito, entonces para mí todos eran más grandes. Igual la edad no es relevante, acá se marca mucho la diferencia que entre ellos dos había 30 años de diferencia, al igual que conmigo, mínimo. Bueno, cuando me empiezan a decir que él se puso celoso de nuestro amigo en común, yo digo, no tiene motivos, porque realmente es una amistad genuina. Pero yo sentía que no era ese el motivo, porque esta persona se había tornado sumamente agresiva. Como muy agresiva. Entonces, un sábado, un viernes a la noche que yo tenía que rendir el sábado siguiente, decidí no ir a lo de mi amiga y quedarme estudiando. Estaba estudiando y mientras estudiaba, nuestro amigo en común nos hacía mate. Él ya se había ido a dormir, supuestamente. Pero en un momento nos llama. Lo llama él y yo digo, bueno, anda. Y después viene y me dice, no, te llama, dice que quiere hablar con vos. Me dice, me parece que se viene al reto, no sé qué quiere. Bueno, yo voy y le digo, ¿qué pasa, papi? ¿Qué te pasa? Y empieza a ponerse raro y me dice, no quería que te vayas hoy. No quería que te vayas, pero te quería contar algo. Yo dije, ¿qué es lo tan importante que me tiene que contar? Y empezó así como a transformarse un poco, ¿no? Se empezó a transformarse, le empezó a transformar la cara, empezó a gesticular raro, como que movía el cuello de una manera distinta. Y me empieza a hablar así, como que se empieza a transformar de un segundo para el otro y pasa de hablarme en macho argentino a hablar de una manera totalmente afeminada. Cuando empieza a hablar de manera afeminada me dice, no, porque en realidad y para colmo a esta persona le faltaban los dientes, así que hablaba medio mal, no se le entendía, me dice, soy transformista. Yo digo, ¿transformista? Y me dice, sí, soy transformista. Y le digo, ¿qué es eso? Me visto de mujer. No soy gay, me visto de mujer. Bueno, le digo, ¿y vos sos feliz con eso? Y me dice, sí, me encanta. Y me empieza a mostrar su colección de tangas. Yo realmente sentí alivio porque en ese momento yo tenía mucho más miedo de enterarme que era una persona degenerada en el sentido de que era, ¿cómo se dice? Cuando, qué sé yo, pedófilo o algo por el estilo. Sí. Entonces como que dije, bueno, es tu vida, no pasa nada. No pasa nada con eso, o sea, si a vos te hace bien, vos sos feliz, sí, soy feliz, pero no quiero que lo sepa nadie, no lo tiene que saber nadie, qué sé yo, bueno.
Al sábado siguiente yo dije, ay Dios, ¿para qué lo tomé con tanta naturalidad? Yo me acuerdo que me estaba depilando y viene y me llama y me dice, ay, te quería pedir por favor si no me podés depilar. Y me pidió que le depile las pompas. Yo dije, no, para colmo. Evelyn no tenía una edad para enterarse de esto, como para que yo me pudiera deshogar. Y contarle a mi mamá me parecía terrible, porque había sido su amigo de toda la vida. Y pretendiente. Y pretendiente, porque incluso cuando mi papá se va, él se hacía el gato con mi mamá. O sea, mi mamá nunca le dio atención ni bolilla. Pero yo pensaba, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo guardo este secreto? Sí. Y bueno, y después a eso se le sumó que, bueno, él negaba que fuera gay. Bueno, sí, él... Pero resulta que al final los celos venían por otro lado. Bueno, de hecho, ahí me cae la ficha de por qué los celos de él, que me decían que sentía celos de mi amigo. No, en realidad no era que se ponía celoso de que, ay, mi hija la pretende mi amigo, no. Él se ponía celoso porque estaba enamorado de Cristian. Estaba enamorado de su amigo. ¿Entienden? ¿Entienden la magnitud del tema? Entonces, me acuerdo, había una película argentina donde dicen, ¿qué te pasó, papá? Bueno, yo lo tomé con naturalidad, incluso le puse un apodo, ¿sí? Para que él no se sintiera mal, le dije, bueno, mirá, tenemos que buscar un nombre. Y bueno, dale, ponémelo vos. Y le puse Soraya. Su nombre artístico. De hecho, bueno, mucho tiempo lo llamamos así. Antes de continuar, bueno, vamos a aclarar que la mayoría de nombres que se utilizan acá en este podcast son ficticios, obviamente. ¿Sí? Porque nunca falta el que empiece, ay, ¿cómo van a estar dando nombres? Ahora si después quieren gastar a alguien y le dicen, ah, mira, Cristian, te llaman, es otra cosa. Obviamente. Pero acá vamos a estar usando todos nombres ficticios, ¿sí? Antes de que empiecen. Exactamente. Bueno, yo esa noche me fui pálida a la pieza, seguí estudiando y me dice mi amigo, ¿qué te pasó? ¿Te retó? Le digo, no, me dijo algo que no lo puedo creer. Me dejó helada. Y resulta que no era yo la primera en saberlo, sino que nuestro amigo en común ya lo sabía. Y le guardaba fielmente su secreto. Bueno, fue un shock importante y automáticamente en ese momento pensé, tengo que salir de acá, me tengo que mudar urgentemente. Mi hija hasta el día de hoy me dice, mamá, ¿cómo pasaron tantas cosas en esa casa y yo no me enteré? Yo jamás me enteré, yo estaba viviendo un cuento de hadas. Nunca me enteré de todas las cosas que pasaban en esa casa. Evelyn estaba viendo un cuento de hadas, pues yo me encargaba de contarle literal, como la vida es bella, los cuentitos antes de que se durmiera. Y bueno, traté de mantenerlo oculto. De hecho, ella se enteró luego de sus 21 años, cuando le confesé lo que vivíamos en ese hogar. Y en este caso, la experiencia y la enseñanza que les dejo es: no pueden confiar en nadie. Por más que ustedes crean y aseguren que conocen a alguien de toda la vida, nunca jamás van a conocer en profundidad a ninguna persona. No metan las manos en el fuego por nadie, no confíen en lo que les dicen, a no ser que ustedes lo recontra comprueben por cuenta propia. No metan las manos jamás en el fuego por nadie, porque les puedo asegurar que se van a quemar. Porque, como les dije cuando empecé a contarles esta historia, de manera súper sintetizada, esta persona era el típico macho argentino y de hecho nadie me creería si yo le cuento. Quien lo conoce jamás me creerían que esa persona es fuego de noche, nieve de día. Por las noches es una y por los días es otro, una cosa así. No tengo nada contra eso, pero sí me sorprendí mucho a mis 33 años, porque cumplí los 33 viviendo ahí con él. Me sorprendí muchísimo porque yo creía que tenía un tío súper masculino, prácticamente un padre como yo lo consideraba, y esta persona escondía una personalidad terrible. Bueno, después... Aparte, es algo que no íbamos a imaginar nunca, porque bueno, ahora todos son, no sé, hasta pansexual, se creen caballos y todas esas cosas, que bueno, cada quien con sus gustos y creencias. Pero en esa época que recién... Sí, hace casi 15 años atrás era todo como muy distinto, sí. ¿No? Ya digo, no solo era que era transformista, sino que después fui descubriendo más y más y más cosas que me aterraron y salí huyendo de ahí. O sea, ¿te acordás que nos fuimos de un momento para el otro? Y él lloraba y encima, como no quería que me fuera porque yo pagaba las cuentas y hacíamos la comida y todo, me había mentido que tenía cáncer. O sea, esto estoy hablando hace 15 años atrás. El tipo sigue vivito y coleando y está mejor que todos nosotros juntos.
O sea, para que no me fuera, apeló a psicopatearme y decirme, no, no te vayas, porque si vos te vas, yo le hablé bien, le dije, no, mira, me voy a ir porque quiero vivir sola con mi hija, vos te mereces hacer tu vida tranquilo acá, y si estoy yo en el fondo es como que por ahí vos no podés terminar de ser vos mismo, no, no te vayas porque yo me estoy por morir, qué sé yo, bueno, me mintió, me fui igual, obviamente. En ese momento me ayudó una persona a poder salir más rápido de ahí, me consiguió un lugar ahí cerquita, nos fuimos. Y ahí, Consiguió, ¿cómo se dice? La palabreada, decir, tengo a alguien que quiere alquilar. claro, tal cual, nos hizo la gamba de buscar, porque claro, yo estaba ocupada todo el día, trabajaba como masoterapeuta y trabajaba en una panadería. Entonces, Y a eso súmenle las lecturas y de a tarot su y vez, los cursos. era la época en la que hacía la gitaneada de atender en las plazas, que se juntaban un montón de personas, y luego hacíamos el tema de los cursos que estábamos enseñando. Entonces, era muy difícil tomarme el rato yo para conseguir alquiler. Entonces apareció esta persona que me dijo, mira, te conseguí acá cerquita, un lugar, qué sé yo, y bueno. Te conseguí para charlar con la persona Y, que vende, sí, y y después, bueno, bueno, fui a hablar con esas personas, pagué el adelanto y me fui inmediatamente a vivir de una manera súper precaria, pero en paz. Al menos lo intenté, ¿sí? Al menos intenté vivir en paz. Fue muy, muy complejo ese descubrimiento. Imagínense que yo a esa persona la conocía desde que nací. ujú. Y a mis 33 años descubro que no era un tío, sino que era tío-tía, pero al mismo tiempo era el más macho de los machos y a su vez era un machista empedernido. Entonces, luego él me contó su historia, ¿no? Que se había criado en una escuela de tipo un convento de hombres, no sé cómo, tiene un ¿Tipo nombre. militar? Sí, una escuela militar donde había curas y los curas abusaban de ellos. Entonces yo entendía su trauma, pero bueno. Uno tiene que tratar de sanar y no ir por la vida lastimando. Después me enteré que cada vez que tenía la oportunidad, si podía lastimar a alguien, lo hacía. Eso ya es otra historia. Pero acá el tema básicamente es no confíen en nadie. Por más que los conozcan de toda la vida, uno nunca sabe enfrente de quién está parado. Imagínense que es el tipo amigo de familia que lo conoce el bisabuelo, que no sabemos cómo, el resto ya se fue para el cielo, pero él siguió viviendo y que siguió siendo amigo de la familia y que todos lo conocían y que el tío postizo y que resultó que nadie lo conocía de verdad. No, esto es literal la caja de Pandora. Y bueno, historias de esas hay muchas también. Acá es porque nuestro círculo es tan pequeñito, ¿no? Esa fue una de las primeras puertas que abrimos y que nos dimos cuenta de que no era una puerta segura y Que la cerramos. y pusimos muebles y todo. La cerramos y le pusimos candado. Entonces, luego estábamos rodeadas de personas que, de hecho, vos creciste diciéndoles tía a la mayoría. Sí. ¿Y cuántas traiciones más vinieron después? No sé. Y que nunca confíen en nadie. Si no viven con una persona 24 horas, no pueden jamás conocerla a fondo. A veces idealizamos y creemos que son las mejores personas del mundo y después nos encontramos con esto. Porque asegurar que para mí fue una sorpresa re desagradable. No por su elección sexual, sino porque yo puedo aceptar a las personas cuando se muestran tal cual son. De entrada, uno toma las cosas de otra forma. Pero cuando las personas mienten o hacen esa doble vida donde te hacen creer un papel y en realidad son una máscara y su verdadera vida es otra totalmente distinta, ahí entra lo que es el terror un poco, ¿no? Porque es tal cual conviviendo con el enemigo. Bueno, ¿sí? y ahí fue que saltó, cuando te hice la confesión, fue que entendiste algo que había pasado hace 5 años atrás, lo del bolso. Bueno, un día esta persona se pelea con su novia, se va, porque él siempre que estaba mal o le pintaba la depresión porque había fallecido su hermano y porque la mujer lo había dejado, cosa que después me enteré porque realmente lo había dejado, él se la da de víctima, que su mujer se había ido con su hija y demás. Fue un día a casa llorando que se había peleado con su novia, si se podía quedar. Bueno, se queda, viene con una mochila, se olvida la mochila y a mí, o sea, duerme en la que era mi casita, yo dormía en ese momento con Evelyn en la casa de mi mamá y él se quedó en donde era mi casita cuando me había casado, donde vivía de casada, que era en el fondo de la casa de mi mamá, se queda ahí porque la casa estaba vacía. Y bueno, después lo llaman y se tiene que ir de urgencia. Y a mí algo me decía, me daba terror la mochila. Sentía que había algo que estaba ocultando porque se había olvidado una mochila en casa.
y sentía que estaba ocultando algo feo, no sé, ¿vieron cuando la intuición te dice, fíjate porque hay algo extraño? Entonces, bueno, abro la mochila y cuando abro la mochila me encuentro con un enjambre de tangas y sentí que me bajó la presión porque pensé que era un violador serial. ¿Entendés? Entonces, cuando pasa esto de que vamos a convivir con él, yo con todos los cuidados de que vos ni siquiera estuvieras sola ni para saludar ni nada, sentí alivio cuando él me contó que era transformista porque dije, bueno, ahora me cierra porque hace 5 años atrás se había olvidado la mochila con todas sus tangas. Tenía tangas más lindas que las mías, de hecho yo ni usaba tangas, usaba culotte y el tipo tenía las mejores tangas. Era un coleccionista de tangas, pero no era porque le gustaran las mujeres como siempre nos hizo creer, sino porque se vestía a la noche y usaba sus mejores tangas. Bueno, de ahí en mayo por ahí a veces no me iba porque tenía que estudiar o algo. Se sentía mujer, dice. Sí, él me decía que él cuando se vestía era mina. Era mina y encima se jactaba de tener unas repompas y me decía, ¿no ves que yo acá, este es mi fuerte, y se golpeaba las nalgas, ¿viste? Este es mi fuerte, acá, decía yo, acá me encanta como me quedan las remeritas cortitas tipo vestidito. Y bueno, por eso hoy titulamos el episodio La Caja de Pandora, porque queremos que aprendan a no confiar en nadie, porque de hecho, con el tiempo, todo empeoró, yo traté de irme lo antes posible, pero todo empeoró porque era una persona que, claro, imagínense que era alcohólico, que lo ocultaba porque nunca nos había blanqueado que tenía ese vicio, y era alcohólico entre otras cosas, entre otros vicios heavy. Entonces no era una persona, un tierno hombre que había tenido una infancia traumática que, bueno, se conformaba con transvestirse, como me decía él, o ser transformista o como fuera que se llame, sino que también tenía como crisis donde no sabía si era él, ella. Pero esto lo hacía con las personas de mucha confianza. Claro. Porque ante el mundo se mostraba como la persona más macha del mundo. Y esto era muy peligroso. Era un arma de doble filo. Sí. Porque nunca faltaba la mujer. Porque encima era un lindo tipo. Era un tipo llamativo dentro de todo. O sea, masculino, digamos. No lindo, pero era una persona que emanaba eso, ¿no? Como masculinidad. Entonces, más de una se llevó el chasco. De decir, me enamoré. Y después se encontraban con que a la noche él se transformaba. Así que... Porque hay personas, así como hay mujeres que son masculinas, hay hombres que son con energía femenina. Y no significa que le gusten los hombres. Exactamente. Pero esta persona derrochaba masculinidad. Entonces, de acá el aprendizaje que sacamos es eso, ¿no? Esta es una de las pocas historias que venimos a abrir la caja de Pandora. Después tenemos muchas más. Esto es una síntesis nomás en este episodio de esta que fue bastante heavy, ¿no? Por eso les digo que nunca confíen sus hijos a nadie y que nunca confíen en nadie. Si no viven con una persona 24 horas, no pueden jamás conocerla a fondo. A veces idealizamos y creemos que son las mejores personas del mundo y después nos encontramos con esto, porque ya digo, no solo era que era transformista, sino que después fui descubriendo más y más y más cosas que me aterraron y salí huyendo de ahí. O sea, ¿te acordás que nos fuimos de un momento para el otro y él lloraba y encima, como no quería que me fuera porque yo pagaba las cuentas y hacíamos la comida y todo, me había mentido que tenía cáncer? O sea, esto estoy hablando hace 15 años atrás, el tipo sigue vivito y coleando y está mejor que todos nosotros juntos. O sea, para que no me fuera, apeló a psicopatearme y decirme, no te vayas, porque si vos te vas, yo le hablé bien, le dije, no, mira, me voy a ir porque quiero vivir sola con mi hija, vos te mereces hacer tu vida tranquilo acá, y si estoy yo en el fondo es como que por ahí vos no podés terminar de ser vos mismo, no te vayas porque yo me estoy por morir, qué sé yo. Bueno, me mintió, me fui igual, obviamente. En ese momento me ayudó una persona a poder salir más rápido de ahí, me consiguió un lugar ahí cerquita, nos fuimos. Y ahí consiguió, ¿cómo se dice? La palabreada, decir, tengo a alguien que quiere alquilar. Claro, tal cual, nos hizo la gamba de buscar, porque claro, yo estaba ocupada todo el día, trabajaba como masoterapeuta y trabajaba en una panadería. Entonces, claro, eso son y a su vez era la época en la que hacía la gitaneada de atender en las plazas, que se juntaban un montón de personas, y luego hacíamos el tema de los cursos que estábamos enseñando. Entonces era muy difícil tomarme el rato yo para conseguir alquiler. Entonces apareció esta persona que me dijo, mira, te conseguí acá cerquita un lugar, qué sé yo, y bueno. Te conseguí para charlar con la persona que vende, sí, y después, bueno, fui a hablar con esas personas,
pagué el adelanto y me fui inmediatamente a vivir de una manera súper precaria, pero en paz. Al menos lo intenté, ¿sí? Al menos intenté vivir en paz. Fue muy, muy complejo ese descubrimiento. Imagínense que yo esa persona la conocía desde que nací. Ujú. Y a mis 33 años descubro que no era un tío, sino que era tío-tía, pero al mismo tiempo era el más macho de los machos y a su vez era un machista empedernido. Entonces, luego él me contó su historia, ¿no? Que se había criado en una escuela de tipo un convento de hombres, no sé cómo, tiene un ¿Tipo nombre. militar? Sí, una escuela militar donde había curas y los curas abusaban de ellos. Entonces yo entendía su trauma, pero bueno. Uno tiene que tratar de sanar y no ir por la vida lastimando. Después